Hola, pregunta 68 de Facsimóvil tercera edición. Una pregunta de análisis de factiles, de medidas de posición también se llaman, dentro de un gráfico. Dice que se le pregunta a 30 personas por el número de verdaderos amigos con los que contaba en su vida actual, obteniéndose las respuestas resumidas en el siguiente gráfico de frecuencias. Según los datos, ¿cuál de las alternativas siguientes es verdadera? Nos dicen aquí el gráfico, sacando las conclusiones de este gráfico, de que hay 5 personas, la frecuencia en 5, que dicen que tienen un amigo verdadero o una amiga verdadera, que hay 6 personas que tienen 2, 7 personas que tienen 3, 5 personas que tienen 4 y 7 personas de nuevo que tienen 5 amigos o amigas verdaderas. Y todas las informaciones, o la mayoría, nos habla de primer cuartil, tercer cuartil, segundo cuartil. Así que vamos a tener que ver cómo sacar los cuartiles. Los cuartiles, dentro de una población, un cuartil se saca con la siguiente fórmula. K por n más 1 dividido en 4. Este 4 va a variar dependiendo si es cuartil, como es cuartil es 4, si fuera quintil sería 5, si fuera decil sería 10 y si fuera percentil sería 100. El n viene siendo la cantidad de datos que tiene la muestra en total, en este caso sería 30. Y el K va a ir variando dependiendo de cuál cuartil queremos. Si queremos el primer cuartil, el K es 1. Cuartil 2, el K es 2 y así sucesivamente. Es importante notar que el K, no el K, perdón, la fórmula total nos va a entregar la posición donde esté el cuartil que estamos buscando, no el cuartil en sí. Entonces, vamos a tener el resultado que nos entregue esta fórmula y este resultado hay que buscarlo en el gráfico que nos están dando. Pero ya vamos a ir viendo cómo sacar cada uno. Vamos a sacar cada uno de estos cuartiles. Cuartil. Vamos a sacar el 1, el 2 y el 3. El 1 corresponde cuando K es 1. O sea, sería 1 multiplicado por 30 más 1 dividido en 4. O sea, sería 31 cuartos, que en números vendría siendo 7.75. Cuando pasa esta situación de tener un número decimal, sea cual sea el decimal, hay que fijarnos en entre qué números enteros está el 7.75. El 7.75 está entre el 7 y el 8. Significa que el primer cuartil va a ser el promedio entre el dato que está en la posición 7 de los elementos acá y el dato que está en la posición 8. Entonces hay que ver aquí cuál es el dato correspondiente a la posición 7 y a la posición 8, siempre teniendo los datos ordenados. ¿Cómo saber cuál es el 7 y el 8? Vemos, en el primer intervalo, que es el 1, o sea, un amigo de verdad o una amiga de verdad, tenemos 5 datos. O sea, si lo desglosamos, esto sería como 1, 1, 1, 1, 1. O sea, todavía no llegamos a la posición 7 de la posición 8, porque al menos en este primer intervalo tenemos de la posición 1 a la posición 5. Pero en el segundo intervalo tenemos 6 personas que dicen tener 2 amigos o amigas de verdad. Significa que, o sea, vendría aquí un 2, 2, 2 y así sucesivamente. No hay que anotarlas todas, solamente entender que en el segundo intervalo vamos a encontrar desde la posición 6 a la posición 11. Entonces, en particular, tanto la posición 7 como la posición 8 van a estar contenidas en este intervalo, porque aquí está desde la 6 a la 11. Significa que ambos valores van a ser el 2. La posición 6, la posición 7 va a ser igual a 2 y la posición 8 va a ser igual a 2. Como el primer cuartil va a ser un promedio entre la posición, el entero menor y el entero mayor de la expresión decimal, o sea, la posición 7 y la posición 8, ese primer cuartil va a ser 2. Esa es la forma de sacar los cuartiles. Ver entre, si sale decimal, ver entre qué posiciones se encuentra este decimal, entre qué números enteros se encuentran, y esas posiciones son las que hay que buscar en nuestra muestra. También voy a borrar esos unos. Entonces sabemos que el primer cuartil va a ser 2. Voy a borrar acá. El primer cuartil es igual a 2. Vamos a sacar los 3 primeros cuartiles, como con eso ya vamos a tener toda la información necesaria. El segundo cuartil, no lleva tilde cuartil, es cuartil, no cuartil, ni cuartil. Así que se borra el cuartil, el tilde. Ya.
momento gramatical del día. El segundo cuartil va a ser cuando k es igual a 2, o sea, sería 2 por 31 partido en 4. Si sacan este cálculo, les debería dar 15.5. Significa que el segundo cuartil va a ser el promedio entre la posición 15 y la posición 16. Si nos vamos aquí, en el primer intervalo tenemos hasta la posición 5, en el segundo intervalo tenemos desde la posición 6 a la posición 11, y en el tercer intervalo vamos a tener desde la posición 12 a la posición 19. Entonces, en particular, vamos a encontrar en ese intervalo la posición 15 y la posición 16. Así que tenemos plena certeza de que el segundo cuartil va a ser el número 3, porque tanto la posición 15 como la posición 16 son el número 3. Así que el promedio entre 3 y 3 es 3. Y el tercer cuartil, vamos a hacer lo mismo, solamente que el k es igual a 3. Sería 3 por 31 partido en 4. Si sacan este cálculo, les debería dar 23.25. Eso significa que el tercer cuartil va a ser el promedio entre la posición 23 y la posición 24. Y aquí vamos a tener un problema, porque ya, primer intervalo llegamos del 1 al 5, las posiciones del 1 al 5, en el segundo del 6 al 11, el tercero del 12 al 18, y el cuarto va a ir desde el 19 al 23. O sea, hasta aquí va a estar el dato 23. O sea, el dato 23 es igual a 4. Pero el dato 24 va a estar en el siguiente intervalo. El dato 24 va a corresponder a un 5. Y ahora sí vamos a tener que sacar un promedio, porque el tercer cuartil va a ser el promedio entre la posición 23 y la 24, que una es el 4 y la otra es el 5. Así que sacamos 4 más 5 partido en 2, y eso es igual a 4.5. O sea, el tercer cuartil corresponde a 4.5, porque uno quedó en un intervalo y el otro quedó en el otro intervalo. Así que el tercer cuartil corresponde a 4.5. Y con esta información ya podemos completar la pregunta, porque el primer cuartil es 5, el tercer cuartil es 7. Incorrecto. Primer cuartil 2, tercer cuartil 4.5. Que es exactamente lo mismo que dice la alternativa B. Si seguimos completando la información, el segundo cuartil es menor que la mediana. Falso, porque por definición el segundo cuartil acumula el 50% de los datos, desde ahí hacia atrás. Y el segundo cuartil es exactamente lo mismo que la mediana. Así que no puede ser menor, tienen que ser igual el segundo cuartil y la mediana. El rango de la variable es 5, falso, porque el rango de la variable sería dato mayor menos dato menor, y el dato mayor es 5, y el dato menor es 1. Significa que sería 5 menos 1 igual a 4, no 5. Y la última, el rango intercuartílico es 3, falso, porque el rango intercuartílico corresponde a la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Cuartil 1, que sería la diferencia entre 4.5 menos 2, igual a 2.5, no 3. Así que también es falso. Nos quedaríamos solamente con la B. Eso con los cuartiles, aprender a sacarlos. Hay que entender qué son los cuartiles, que son los valores que acumulan el 25% de los datos, el 50% de los datos y el 75% de los datos. La fórmula para sacarlo es esta, k por n más 1 partido en 4, y con eso ya pueden completar la pregunta. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda lo dejen en los comentarios. Nos vemos en otra pregunta de Faximóvil. Chau.